Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Textos Filosóficos 1 para el Centro de Estudios MENAS. Nuevamente me presento, mi nombre es Luis Adrián Rodríguez Cortés, ya me presenté en la sesión pasada, pero si alguno de ustedes es un poco desmemoriado como su profesor de filosofía, pues bueno, lo repito otra vez y además, pues aparece todo el tiempo en el recuadro debajo de mi imagen. Vamos a hacer el día de hoy un recuento a partir de algunos ejercicios sobre los temas que revisamos la sesión pasada, que si ustedes recuerdan, fueron autores presocráticos y también el saber común y reflexivo y cómo poco a poco ese saber común y reflexivo puede ascender hacia la actitud contemplativa que caracteriza a la filosofía. Vamos a hacer un recuento, repito, de esos temas que vimos a partir de algunos ejercicios y presentaremos algunos temas nuevos que a continuación aparecerán para ustedes en pantalla. Los autores presocráticos que vimos la semana pasada, que recuerden ustedes, se llaman presocráticos porque filosofaron antes de Sócrates, pero también se les ha llamado de algunas otras maneras, los primeros filósofos, los filósofos físicos, etcétera. Ha habido distintas maneras, repito, de llamar a este grupo de pensadores. No son todos los que vimos la sesión anterior, hay muchos más, algunos muy importantes que no se han mencionado, pero sí hablamos de algunos muy representativos. Todavía nos quedó uno más en el tintero. Recuerden que yo les había mencionado que hay un autor presocrático, un filósofo, a quien se le debe el uso del término átomo, que actualmente tiene cabida en la química y en la física. Este autor es Demócrito y vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy hablando de nuestras diapositivas del día de hoy. Les comentaba, el último autor presocrático de quien vamos a hablar es de Demócrito. Es Demócrito nacido en Abdera, nació en 460 a.C., fallece en el 370 a.C. Demócrito llamó átomos, es decir, sin cortes. La palabra átomo se compone de dos partes, una A privativa y la palabra tomos, que significa corte, cortar. La A funge como una A privativa. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del término apeiron, la palabra apeiron significa sin límites. Pues bueno, la palabra átomos significa sin cortes. Nótese que la A juega el mismo papel en ambas palabras. Esto para quien le interese el idioma y porque también el idioma nos ayuda a acercarnos a los conceptos. Y si Demócrito llamó átomos a la partícula que para él es el principio del universo, recordemos que los filósofos presocráticos en estas sesiones que estamos llevando a cabo se caracterizan por haber reflexionado sobre qué elemento es el origen de todo el universo, qué elemento es el principio de la naturaleza, el arjé de la física. Bueno, entonces, si Demócrito llama átomos a la partícula que para él representa el principio de todas las cosas, es porque considera que hay una partícula de un tamaño que no se puede dividir más. Recordemos cuando nosotros hablábamos al respecto de Anaxágoras. Anaxágoras pensaba que todo está compuesto de las homeomerías, que parece que son pequeñas partículas. Sin embargo, las homeomerías siempre se pueden dividir en espacios más pequeños, en fragmentos cada vez más pequeños hacia el infinito. Pues no, para Demócrito, en tanto que no son homeomerías, sino átomos, es decir, partículas que ya no se pueden cortar, por eso recuerden esto, sin corte, entonces los átomos se distinguen de las homeomerías. También hay otra diferencia entre Demócrito y Anaxágoras. Recuerden ustedes, ahorita vamos a hacer puntualizaciones sobre eso, pero Anaxágoras pensaba que todo está compuesto de dos cosas, tanto de homeomerías como del nous que las ordena. Pues bueno, en Anaxágoras no hay espacios vacíos, todo está lleno de homeomerías. Sin embargo, para Demócrito, vamos a verlo a continuación, sí hay espacios vacíos, sí existe el vacío. Bueno, estos átomos son partículas infinitas, son inmutables y están dispersas en el universo, componen todas las cosas, debido a que son inmutables, no cambian su forma, solamente se mueven. Entonces, pues bueno, nosotros mismos somos un constante mudar de átomos. Si somos más grandes es porque tenemos más átomos que no se crearon de la nada, sino que ya estaban por ahí y se han venido integrando a nuestro cuerpo.
La causa material de todas las cosas son entonces, por supuesto, los átomos. Todo lo que es está compuesto por átomos y las cosas que no son no poseen átomos. A las cosas que no son, a este espacio sin átomos, a este espacio donde no hay nada, debido a que todo lo que es está compuesto por átomos. Si algo no está compuesto por átomos, entonces no es. Los espacios donde no hay cosas, entonces son espacios vacíos. La idea del vacío es fundamental en Demócrito. ¿Por qué? Hay que recordar a Parménides. Si ustedes no lo recuerdan, para eso es esta sesión, para recordar. Pero Parménides decía que todo lo que existe es ser. Y el ser es igualmente ser en todas sus partes. Imagínense ustedes una habitación llena o un camión lleno, si quieren, la ruta Boulevard, la ruta Enlace 2010. Cuando se llena, pues ya nadie entra y muy difícilmente sale. ¿Por qué? Porque no hay espacio, ¿no es cierto? Si nadie se puede mover dentro de un camión lleno, imagínense un universo lleno. En un universo lleno tampoco nada se puede mover. Por eso, Parménides dice que el movimiento es una ilusión porque todo está lleno de ser. Sin embargo, observamos cómo pensadores como Demócrito, al postular el vacío, proponen una salida al problema del movimiento. En tanto que existe espacio vacío, existe espacio donde los átomos se pueden mover y por lo tanto también existe el cambio. Nótese entonces la relación entre estos distintos conceptos. Vacío, cambio, no ser y movimiento. En tanto que existe el cambio, también se defiende la existencia del movimiento. Entonces, para autores como Demócrito, pero también lo vimos en el caso de Heráclito, existe el movimiento y de hecho el movimiento es lo característico de los seres. Si ustedes me han comprendido todas estas cosas, es que nacieron para la filosofía. Y si no, pues la ventaja de estas clases en línea es que pueden repetir el video hasta que lo comprendan. Y si no lo llegan a comprender, es que su profesor se explica bastante mal. Eso con respecto al último pensador presocrático que se nos quedó en el tintero, Demócrito de Abdera, recuérdenlo bien. Entonces, ¿qué vamos a ver específicamente hoy? ¿A qué nos vamos a dedicar hoy? Pues específicamente a dos cosas. En primer lugar, vamos a llevar a cabo un refuerzo de los conocimientos adquiridos en la sesión anterior. Saber común, las divisiones del saber común, es decir, el saber regulado por el pensar, y también el saber del sentido común y la actitud contemplativa, que es la actitud representativa del filósofo. Y también vamos a hacer un ejercicio para recordar a los filósofos presocráticos a partir de textos de otros autores que hablaron de ellos o, en su defecto, en cuanto se han podido encontrar, textos que escribieron ellos mismos sobre su pensamiento. Ustedes comprenderán que siendo autores tan antiguos, estamos hablando del año 600 a.C., pues en muchas ocasiones sus textos se han perdido y lo que tenemos son algunas narrativas, algunos testimonios de filósofos por ahí del siglo IV, del siglo III, que pues atestiguan la existencia de estos filósofos presocráticos y postulan cuáles son los principios elementales de la doctrina de estos, ¿no? Vamos a ahondar en algunos de estos juicios, pues para que a ustedes les quede bien claro qué caracteriza a cada uno de los pensadores que revisamos la sesión pasada. En segundo lugar, vamos a ver a un conjunto de personajes bastante polémico en la historia de la filosofía que se denominan los sofistas. ¿Quiénes fueron los sofistas? ¿Cuál fue su contexto? ¿Qué personajes componen este grupo llamado de los sofistas? ¿Y cuáles son sus ideas principales? Este grupo de los sofistas suele ser visto como el malo de la filosofía porque se atribuye a un par de ellos la muerte de Sócrates. Si no sabían que Sócrates murió condenado en un juicio por impiedad, pues bueno, ahora lo saben y también saben que fueron sofistas los que llevaron a juicio a el buen Sócrates. Bueno, mal Sócrates, ya ustedes tomarán su decisión al respecto de este particular personaje, que el nombre de presocráticos lo dice, es un parteaguas en la historia de la filosofía occidental. Muy bien, les decía yo, muchos de los textos originales de los filósofos presocráticos, pues desgraciadamente se han perdido y sin embargo existen otros filósofos
sumamente relevantes para la historia del pensamiento occidental, como en este caso es Aristóteles, que nos han hablado de estos primeros filósofos. Gracias a ellos conocemos en gran parte el pensamiento de estos. Pues muy bien, este es el caso de Aristóteles. Aristóteles escribió en su Metafísica. La Metafísica de Aristóteles es uno de los libros fundamentales para quien se dedica a estudiar filosofía. Pues bueno, en el libro de la Metafísica, Aristóteles realiza el trabajo un poco de historiador de la filosofía. Posteriormente vamos a hablar más a fondo de Aristóteles, pero también podemos considerarlo como uno de los primeros historiadores del pensamiento filosófico, y en ese sentido habló tanto de los presocráticos como también de los sofistas. Lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a comenzar hablando al respecto de un fragmento escrito por Aristóteles sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto, que ya les decía yo, se considera como el padre de la filosofía por haber postulado por primera vez el problema del principio de la naturaleza. Nos dice Aristóteles: pues ha de haber alguna naturaleza, ya sea única o múltiple, de la cual se generan las demás cosas, conservándose ella. En cuanto al número y la especie de tal principio, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, iniciador de tal filosofía, dice que es el agua, y por ello también manifestó que la tierra está sobre agua, tomando tal vez dicha suposición de la observación de que el alimento de todas las cosas es siempre húmedo, y que el calor mismo surge de éste y vive por éste. La cita es de Aristóteles, el libro de la Metafísica. Pues muy bien, algo muy interesante del libro de Aristóteles y de esta cita sobre Tales es que reflexiona y justifica la postura de Tales de Mileto para responder el problema del principio de la naturaleza. Piensa muy bien Aristóteles. A lo mejor Tales observó que todos los individuos se alimentan de agua y de alimentos húmedos, y por lo tanto se componen de agua porque necesitan de agua para vivir. Además, recordemos lo que mencionamos la sesión anterior. Al ser Grecia un sitio cercano al mar Mediterráneo, pues bueno, en la cotidianidad de estos pensadores estaba cerca de ellos todo el tiempo presente el mar. Entonces, pues el agua era un elemento que no podían evitar pensar y, por supuesto, reflexionar sobre él. También nos dice Aristóteles que tal vez por ello también pensaba Tales de Mileto que la tierra está sobre agua, ¿no? Algo interesante sobre el pensamiento de Tales de Mileto, que no coloca Aristóteles en su cita y que tampoco se los mencioné la semana pasada, es que es un pensador que nos permite muy bien observar la transición entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico. ¿Por qué? Recuerden aquella frase de Tales de Mileto, se las ponía yo en la diapositiva, que decía: todo está lleno de dioses. Para los antiguos griegos, los dioses vinculados con el agua también eran dioses de la creación. Se pensaba que la tierra misma había surgido de la fusión de Tetis con Océano. El dios Océano, por supuesto, constituiría una entidad acuática a partir de la cual se formó la tierra y posteriormente las cosas que la componen. También se dice que Tales de Mileto estuvo un tiempo en Egipto y que por lo tanto tenía contacto con los adoradores de Osiris, los egipcios, que generalmente valoraban muy bien al Nilo como principio de la vida, el río Nilo, siendo nuevamente agua. En ese sentido, podemos observar que Tales de Mileto todavía tiene un pensamiento cargado de bastantes figuras míticas que son justamente las que relacionan al agua con el principio de la vida. El agua como principio entonces de todas las cosas. Muy bien. Eso solamente para que ustedes observen que el pensamiento filosófico no corta de tajo con el pensamiento mítico, sino que hay varias frases, varios fragmentos que nos hacen intuir que los filósofos presocráticos todavía pensaban de alguna manera vinculados con la tradición mítica de Grecia, esa tradición mítica de la que hablamos también la sesión pasada, de la cual, pues, cuyos representantes más famosos, más importantes, son Homero y Hesíodo, con la Ilíada y los Trabajos y los Días, así como algunos otros textos recopilatorios de la poesía griega. Muy bien, ya partimos de un fragmento de Tales de Mileto. Vamos a continuación a
charlar sobre un fragmento sobre Anaximandro. Todo esto es para solidificar los conocimientos que recibieron ustedes la sesión anterior y que espero que estén quedando bien, bien claritos. Anaximandro llamó arjé y elemento de las cosas existentes lo ilimitado, siendo el primero en atribuir el nombre a la arjé. Dice que no es ni agua ni ninguno de los así llamados elementos, sino sustancia diferente que es ilimitada, de la cual nacen todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Recuerden que nosotros mencionábamos la semana pasada que para Anaximandro, que fue alumno, por cierto, de Tales de Mileto, Anaximandro también es de la zona de Mileto, no puede ser una cosa el principio de todas las cosas. Para nosotros nos suena lógico, ¿no es cierto? Es como este dilema del huevo y la gallina. Si la gallina no se dio existencia a sí misma, se la tuvo que haber dado el huevo. Pues de alguna manera Anaximandro es un antecedente de este dilema un poquito caricaturesco, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Pues no puede ser una cosa la que da lugar a su vez a todas las cosas, porque todas las cosas tienen un límite, todas las cosas son definidas y no pueden ser distintas a ellas mismas. Entonces tiene que existir algo que no sea una cosa determinada que dé lugar a las cosas determinadas. ¿Y qué es lo no determinado? Pues lo indeterminado, lo que no está determinado. Si lo determinado, cuando nosotros decimos que algo está determinado, es que tiene límites. Entonces, algo indeterminado es algo ilimitado. Y esto es lo que significa justamente la palabra apeiron. El apeiron, ya les decía yo la semana pasada, pues constituye un elemento conceptual abstracto que lógicamente se sustenta desde el argumento de que una cosa no puede ser el origen de todas las cosas, porque toda cosa tendría entonces un antecedente. Este antecedente pues sería para Anaximandro justamente el apeiron, lo ilimitado. Recuérdenlo muy bien ustedes. Se puede considerar a Anaximandro uno de los comensadores del pensamiento metafísico, justamente por hacer alusión a un elemento no visible, no sensible, como principio de todas las cosas, que también es algo característico del pensamiento filosófico. No siempre se habla, desde el punto de vista de la filosofía, de existencias sensibles y comprobables, como si lo hace el pensamiento científico. Nosotros no podemos pretender abordar un tema desde el punto de vista científico si este no es comprobable, si no es mesurable, si no tenemos evidencia de ello. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico, existen temas como la libertad, existen temas como el alma, existen temas como la inmortalidad, que pueden perfectamente ser temas relevantes para la filosofía. Y no quiero decir con ello que las existencias visibles no sean relevantes para la filosofía. Claro que lo son, por eso existe la filosofía de la medicina, por eso existe la estética, que se dedica a la reflexión sobre los sentimientos, la filosofía del arte, que por supuesto pone su acento sobre las obras. Es decir, en filosofía hay cabida, tanto para los objetos de estudio sensibles como para los objetos de estudio no sensibles, que están más allá de lo físico. Eso es lo que significa, de hecho, la palabra metafísica. Meta más allá de la física. Por eso podemos considerar a Anaximandro uno de los iniciadores del pensamiento metafísico. Muy bien, aquí seguramente por la ilustración que coloqué para ustedes, ya reconocerán al pensador del cual vamos a hablar a continuación, aquel que pensaba que todas las cosas se componen de aire. Algunos dicen que Anaxímenes fue alumno de Anaximandro, de este gran metafísico del cual acabamos de hablar en la diapositiva pasada, y algunos dicen que más bien fueron colegas, que fueron, digamos, congéneres, compañeros en su formación en Mileto. Muy bien, un fragmento sobre Anaxímenes, esta vez de Simplicio, Simplicio que fue un filósofo de la época helenística, es decir, del siglo V y siglo VI, ya de nuestra era, no antes de Cristo, sino de nuestra era. Pero bueno, esto Simplicio, y este es Simplicio hablando de Anaxímenes. El milesio Anaxímenes, hijo de Euristrato, compañero de Anaximandro, les digo que en ocasiones se presenta a Anaxímenes como compañero de Anaximandro y en otras ocasiones como su alumno, pues muy bien, este compañero de Anaximandro dijo, como este, que la naturaleza subyacente es una e infinita, pero no indeterminada,
como él, es decir, Anaximandro, sino determinada, y la llamó aire. Se diferencia en las sustancias particulares por rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil, se convierte en fuego, al condensarse en viento, luego en nube, más condensado aún en agua, tierra y piedra. Las demás cosas se producen a partir de estas. Vamos a reparar un poquito en el fragmento que acabo de leer. Nos faltan los últimos renglones, pero no quiero que se pierda de vista esta parte que yo les comentaba la sesión pasada, que para Anaxímenes es bastante significativo que cuando soplamos con la boca abierta se sienta calor y cuando soplamos con la boca cerrada se sienta frío, porque ahí podemos observar los fenómenos de rarefacción, es decir, de expansión del aire, calor, y de condensación, compresión del aire, ¿no? La comprensión, por supuesto, está más cercana de los objetos sólidos y la rarefacción está más bien vinculada a los objetos aéreos, a los objetos de cuerpo ligero, como lo es el fuego. Por eso aquí mismo se dice que el aire rarificado se puede convertir en fuego, es al hacerse más sutil, se convierte en fuego y al condensarse, al hacerse más compacto, se convierte en viento. Y aquí hay una serie de conversiones que se siguen las unas a las otras, ¿no? El aire en estado de rarefacción, es decir, más disperso, es fuego. Y ahorita lo vamos a observar cuando lleguemos a Heráclito, pues el fuego se caracteriza por su libertad de movimiento, ¿no? Que tiende hacia arriba. Al condensarse en viento, es decir, primero el fuego está en un proceso de aire en rarefacción más generalizado, posteriormente se condensa un poco y se convierte en viento, en esa brisa que aún así no es sólida, posteriormente se convierte en nube, las nubes serían un poquito más condensadas y por lo tanto más sólidas que el viento y mucho más que el fuego, posteriormente en agua, luego en tierra y luego en piedra. Cada vez más duro, ¿no? Cada vez más condensado el aire, cada vez más sólido. Una idea que a mí me parece fascinante, ¿no? Porque en efecto, nosotros vamos a observar que un aire suave, una brisa, no nos mueve demasiado, pero que un ventarrón cada vez más fuerte, pues es inclusive capaz de tumbarnos, como si estuviéramos de cara a una pared sólida. Pues imaginemos formas del aire cada vez más condensado. Estas formas de aire condensado, pues bueno, tenderían a tener un impacto físico mayor sobre nosotros, ¿no es cierto? Y también es interesante la observación de que el aire en su fase más, en estado de rarefacción más grande, más fuerte, es decir, siendo mucho más disperso, tenga esta característica caliente y que tienda a subir por ser muy ligero, pues recuerden ustedes cómo funcionan los globos aerostáticos a partir de aire caliente, que en efecto tiende hacia arriba porque el aire caliente es más ligero que el aire frío. Por eso es que en las mañanas se siente mucho frío porque el aire caliente cuando sale el sol pues va ascendiendo hacia arriba y se queda en la atmósfera, digo, a nivel de piso, el aire frío, ¿no? Por si se habían preguntado por qué hace más frío en las mañanas. Esta observación pues seguramente la hizo también Anaxímenes. Y nos dice finalmente este fragmento de Simplicio sobre Anaxímenes, hace también eterno al movimiento, gracias al cual nace también el cambio. El cambio, ya lo vimos con Parménides, con Heráclito, lo comentábamos hace un momento con Demócrito, el cambio es también uno de los grandes temas de la filosofía griega. Y sobre todo quiero que recuerden la aporía de Aquiles y la tortuga. Recuerden que Aquiles nunca alcanza a la tortuga porque el espacio que tiene que recorrer Aquiles para alcanzar a la tortuga siempre es infinitamente divisible. Cualquier pregunta, pues ya saben, ahí aviéntenme un correo y yo con mucho gusto comento sus dudas. Muy bien, vamos con un fragmento sobre Heráclito. Recuerden ustedes, ya en la sesión pasada hablamos de las características y de la biografía de todos estos personajes. Solamente les estoy poniendo aquí algunos fragmentos representativos. Ahora sí, como que pa' que amarre, ¿no? Un fragmento de Heráclito, este es tomado de un libro sobre autores presocráticos muy famosos, que es el de Fragmentos presocráticos, de un autor de apellido Diels. El fragmento nos dice así: los hombres no han llegado al conocimiento de este logos, que ha existido desde siempre.
ni antes de haber oído hablar de él, ni tampoco después. Pues, viniendo todas las cosas a su existencia, según este logos, los hombres parecen gentes inexpertas, cuando ensayan palabras y actos tales como los que yo describo detalladamente, distinguiendo cada cosa según su naturaleza y expresando cómo es. ¿Qué podemos observar en primer lugar en este fragmento? No he terminado su lectura, pues que para Heráclito el conocimiento de la realidad no es tan fácil para todos. De hecho, el conocimiento de la realidad para Heráclito es algo difícil de acceder, dice Heráclito en otro fragmento de su obra, porque la naturaleza ama esconderse. Recordemos que Heráclito sí afirma que existe el cambio y de hecho recuerden que para Heráclito todas las cosas están sometidas al constante cambio. Recuerden ustedes el chiste malo sobre el río, que no es el mismo río, entonces nadie puede ir el fin de semana al mismo río porque las aguas del río cambian, ¿no? Lo importante es conocer cuál es la fuerza que domina a ese cambio. Y para Heráclito es muy claro que la fuerza que domina a ese cambio es el logos. La realidad está en estado cambiante, pero esto no significa que no haya una ley detrás de la realidad, detrás de estos cambios que dominan la realidad. Y curiosamente, esto es lo que significa la forma del fuego. El fuego es una masa, nosotros podemos verla, brillante, que se mueve de una manera que nos parece caótica, pero que se mantiene unida. El fuego sigue siendo una masa unida. Detrás del fuego sigue existiendo una ley, un logos, eso es lo que significa logos, ¿no? Bueno, logos se traduce como muchas cosas, estudio, tratado, pero en este caso significa específicamente ley. Y bueno, nos dice muy claramente Heráclito, no cualquiera puede ver esa ley. ¿Qué más nos dice este fragmento de Heráclito? Este fragmento sí lo escribió Heráclito, está por supuesto es una traducción al español. Se les escapa lo que los hombres hacen en estado de vigilia, igual que se les escapa lo que realizan durmiendo. Algo que caracteriza también al pensamiento de Heráclito son sus observaciones sobre el comportamiento humano, reflexiones antropológicas, que por cierto están muy buenas. Para Heráclito, los hombres que se niegan a la existencia de logos, que niegan a ver que existe una ley que rige detrás de todo cambio, actúan como si estuvieran dormidos. Actúan como si tuvieran una realidad propia en sus sueños. Mientras que las personas que conocen y se comportan de acuerdo con la existencia de logos, es decir, hay hombres que se comportan demostrando y afirmando que existe una ley que lo domina todo. Si esta ley lo domina todo, entonces estos hombres se comportan como si estuvieran despiertos, porque cuando estamos despiertos, nótese la afirmación, cuando estamos despiertos vivimos en un mundo común, dominado por las mismas leyes. Pero cuando estamos dormidos, estamos cada quien en nuestro mundo particular y nadie sabe lo que estamos soñando, ¿no es cierto? No esperamos que nuestra familia, que nuestra pareja sepa exactamente lo que soñamos y la manera en cómo lo soñamos. Solamente nosotros vivimos nuestro sueño. Esto estar y afirmar que no existen leyes comunes que lo dominen todo, pues es actuar como si todos estuviéramos dormidos, viviendo cada quien en nuestro mundo propio, básicamente como si estuviéramos locos, ¿no? Cada quien tiene sus propias leyes, su propia manera de actuar, sus propias creencias sobre el mundo y no hay nada en común entre unos hombres y otros. Muy interesante este apunte de Heráclito, el filósofo del cambio, que asimila el logos, la ley que lo rige todo, al fuego. Y después de Heráclito, nos vamos con Parménides, por supuesto, el filósofo opuesto a Heráclito, en el sentido de que no afirma el movimiento, sino que más bien afirma, como lo dijimos hace un momento, recuérdenlo muy bien, la quietud y la inmovilidad del ser. Ustedes no lo pueden ver porque la diapositiva sale demasiado clara, pero bueno, de fondo a la diapositiva vemos a Heráclito y a Parménides en un encuentro de boxeo para que ustedes vean que justamente eran representantes de corrientes opuestas del pensamiento. Muy bien, vamos con un fragmento de Parménides. Es muy interesante de leer, por cierto, Parménides. Vamos al fragmento. Tú escúchame y retén mis palabras, que te enseñarán cuáles son los dos únicos caminos de investigación que se pueden concebir. El uno, que es el ser,
y que el no ser no es. Es el camino de la certeza, ya que acompaña a la verdad. Nótese, este es el camino de la certeza, es decir, esta es la afirmación que defiende Parménides. El uno, que el ser es y que el no ser no es. Nosotros hace un momento estábamos revisando la diapositiva correspondiente a Demócrito de Abdera, que afirmaba que el vacío existe y que el vacío está compuesto de no ser, de espacio donde se pueden mover los átomos. Para Parménides, este espacio vacío es inconcebible porque todo está lleno de ser. Nos dice Parménides a continuación, el otro, que el ser no es y que necesariamente el no ser es el camino, nos dice Parménides, este es un camino estrecho sendero, en el que nada iluminará tus pasos. Es decir, desde el punto de vista de la afirmación del no ser, la verdad es inacible. No podemos afirmar ninguna verdad si nosotros le damos paso al no ser y afirmamos que las cosas que son en realidad no son, sino que devienen en constante cambio. Y muy curiosamente, eso es lo interesante de la filosofía, que también podemos darle razón a Parménides, ¿no es cierto? Imagínense si yo me cortara el cabello y a partir de eso pudiera dejar de considerar que yo soy el profesor Luis Adrián de la materia de textos filosóficos 1, cosa que, por cierto, si me hace falta un corte de cabello. Si ustedes me vieran con el cabello corto la siguiente sesión, pues tal vez podrían dudar un momento de quién soy, pero no podrían negar después de un tiempo escuchándome muy seguramente que soy el mismo, ¿no es cierto? Yo no podría decir que la existencia de este vaso cambia radicalmente solo porque esté vacío o porque reduzca el contenido de agua en su interior. Tiene que haber algo que permanezca, es lo que nos dice Parménides, porque la permanencia es lo que constituye la condición para que yo pueda afirmar cualquier verdad, para usar solamente el lenguaje. El lenguaje se basa en un conjunto de conceptos que hacen referencia siempre a las mismas cosas. Si no, tendríamos que inventar nuevas palabras para cada vez que vemos un perro en la calle, para los perros cafés y para los perros negros, para los árboles grandes y para los árboles chicos. Sería inconcebible siquiera pensar en poder comunicarnos si consideráramos que todas las realidades están en un total cambio radical. Sí, sí, tenían crisis los filósofos presocráticos. Muy bien. Pues bueno, ya vimos que por este camino, por la afirmación del no ser, es un sendero estrecho, este camino es un estrecho sendero en el que nada iluminará tus pasos. No tienes ni siquiera la posibilidad de hablar, ya que no puedes comprender lo que no es, pues no es posible ni expresarlo por medio de palabras. Ya se entiende por qué Parménides nos dice esto, ¿no? Por cierto, Parménides, aquí lo pueden ver ustedes, escribió en forma de poema. Se dice, bueno, por si no lo saben, seguramente sí, porque han tenido clases seguro de literatura allá, hay una diferencia entre la poesía y la prosa. La prosa es la manera en cómo se escriben actualmente los textos, que son textos de corrido, mientras que la poesía, pues, requiere de una escritura en verso. La mayoría de los filósofos escribieron en primer lugar en poesía, en verso, como el caso de Parménides, aquí lo vemos en el poema sobre la naturaleza. Se dice que el primero en escribir en prosa, es decir, de corridito, como los textos científicos actuales, fue Anaximandro. Muy bien. Vamos ahora con un fragmento sobre Anaxágoras. Anaxágoras, recuerden que opina que todo está constituido por las homeomerías. Homeomerías que, por cierto, viene de la palabra homos y meros. Homos significa igual, como la palabra homólogo, que significa el mismo nombre. Como la palabra homogéneo, que significa que tiene el mismo nacimiento, mismo ser. Pues bueno, la palabra homeomerías empieza con ese homeo, homo, y luego la palabra meros, que significa partes, ¿no? Entonces, homeomerías quiere decir las mismas partes. Nos dice Anaxágoras, en todos los compuestos hay partes numerosas y de todas clases, semillas de todas las cosas, presentando formas, colores y sabores de todo tipo. Los hombres se han formado de la reunión de esas partes, así como todos los seres vivos que tienen alma.
Esos hombres tienen ciudades en las que viven y campos cultivados como nosotros. Tienen el sol, la luna y todo el resto como nosotros. La tierra les proporciona recursos numerosos y de todo tipo. Lo que quiero que ustedes observen de este fragmento es que se nos dice muy claramente que todos estamos conformados de estas partes numerosas llamadas homeomerías. Y también aquí está implícita la idea del nous, porque nos dicen que los hombres en todas partes se han formado de la misma manera y esos hombres tienen ciudades en los que viven y campos cultivados como nosotros. Es decir, hay leyes que lo rigen todo y por eso es que distintos fenómenos se reproducen más allá de nuestra propia particularidad. No solamente nosotros necesitamos alimentarnos, sino que esta ley se reproduce en todos los hombres. Por eso recuerden que las homeomerías, que son infinitamente divisibles en Anaxágoras, para que ustedes aprendan a distinguir entre Anaxágoras y Demócrito de Abdera, pues bueno, estas homeomerías están regidas por el nous, que es una entidad que está fuera de las propias homeomerías. El nous no es una homeomería, el nous es una especie de inteligencia que domina las homeomerías, en un asunto como muy semejante a la concepción de un Dios que ordena a su creación sin que él mismo sea parte de su creación, sino que más bien es increado. Muy bien. Y llegamos a el último fragmento, el fragmento sobre Demócrito de Abdera, aquí ilustrado con un atomito ahí volando enfrente del busto de este pensador griego. Nos dice Simplicio al respecto de Demócrito: estos átomos se mueven en el vacío infinito, separados unos de otros y diferentes entre sí en figuras, tamaños, posición y orden. Al sorprenderse, unos a otros colisionan y algunos son expulsados mediante sacudidas al azar en cualquier dirección. Aquí ya se ilustra de qué manera se produce el cambio a partir de la interacción de los choques entre distintos átomos que están dentro del vacío. Recuerden que el vacío es este espacio que permite el movimiento debido a que se compone de no ser. Mientras que otros, entrelazándose mutuamente en consonancia con la congruencia de sus figuras, tamaños, posiciones y ordenamientos, se mantienen unidos y así originan el nacimiento de los cuerpos compuestos. Esto es sumamente bello porque nosotros no aplastamos este vaso y se descomponen todos los átomos que lo conforman. Lo que dice Demócrito es que hay átomos que se corresponden en sus formas de tal manera que se pueden mantener unidos, como todos los que componen nuestro cuerpo. Es semejante al pensamiento de las homeomerías de Anaxágoras. Recuerden ustedes que para Anaxágoras todas las partes que componen nuestro cuerpo contienen un poco de las mismas partes que conforman el celular, la mesa, el vaso. Hay proporciones que definen las diferencias entre las homeomerías que componen mi cuerpo y las homeomerías que componen la mesa, pero todos tienen una relación a fin de cuentas. Pues bueno, para Demócrito lo esencial no son los elementos que componen estos átomos, sino más bien su forma. ¿Por qué? Porque los átomos no son compuestos. Los átomos son las formas más simples que existen en el mundo. No tienen divisiones, entonces no son formas compuestas, sino más bien son elementos simples, ¿no? ¿Qué quiere decir simple? Que no tiene partes. Los átomos no tienen partes y es más bien su forma lo que las hace coincidir unos con otros para formar un cuerpo, ¿no? Entonces, si mis átomos no se correspondieran con con el resto de los átomos que componen las partes de mi cuerpo, pues simple y sencillamente se desparramarían, ¿no? Por todos lados. Pero en tanto que tienen una forma que los hace coincidir los unos con otros, pues los cuerpos tienen unidad. Vaya, fascinante, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a terminar la parte de presocráticos con este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Esto, por favor, quiero que ustedes lo copien en su libreta, y cuando digo que quiero que lo copien en su libreta, lo digo muy en serio, porque me parece que dibujando también nosotros nos podemos ayudar a memorizar ciertas cosas. Entonces, ustedes van a realizar este pequeño ejercicio que he denominado el principio de la naturaleza. Recuerden ustedes que este problema en filosofía se suele denominar como el problema del arjé, principio. En ocasiones se le llama el arjé de la physis, el principio de la naturaleza.
¿Qué van a hacer ustedes? Pues bueno, van a reproducir en su cuaderno el esquema que yo les presento aquí con diapositivas y van a unir con una línea al filósofo presocrático con lo que él pensaba que constituía el principio del cual se forman todas las cosas. Creo que las instrucciones están bien claras. De un lado tenemos una columna donde pueden ver los nombres de todos los filósofos presocráticos de los cuales acabamos de hablar y del otro lado estamos observando un conjunto de representaciones sobre los elementos y conceptos de los cuales algunos de ellos pensaron que se componen todas las cosas. ¿Qué van a hacer ustedes? Unirlos con una línea.